Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Padilla. El día de hoy vamos a comenzar a ver el programa After Effects de Adobe. Y primero vamos a comenzar a ver cómo abrimos una nueva composición, cómo establecemos los parámetros para poder comenzar a trabajar. Cuando nosotros abrimos After Effects, lo primero que vamos a ver es esta pantalla, en donde nos pregunta si queremos una nueva composición o queremos hacer una composición a partir del material de archivo. En esta ocasión vamos a ponerle nueva composición. Y cuando nosotros hacemos esto, va a aparecer esta pantalla en donde tenemos que poner los parámetros para poder manejar el programa, la composición que vamos a tener. Entonces, lo primero que nos pregunta es el nombre de la composición. Nosotros podemos dejar este nombre, que es composición 1, o podemos poner el nombre que nosotros queramos, dependiendo de lo que vamos a hacer. After Effects tiene la posibilidad de manejar varias composiciones al mismo tiempo en un proyecto. Por lo tanto, hay que tener cuidado qué le vamos a poner a la composición para que sepamos cuál vamos a manejar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, dentro del proyecto que vamos a abrir, empezar a trabajar con una composición. Podríamos decir que el proyecto es algo así como un mueble y las composiciones son los cajones que van a ir dentro del mueble. Nosotros podemos tener varias composiciones en un proyecto y podemos combinar las composiciones entre sí. Entonces, por esta ocasión vamos a dejar este nombre que es composición 1 para poder hacer más composiciones más adelante y poder entender todo esto bien. Abajo tenemos lo que dice ajuste predeterminado, dice personalizar y tenemos una medida específica. Cuando yo le pongo personalizar, vamos a tener varias medidas de lo que es un archivo de video. After Effects es un programa que nos va a servir para animar, nos va a servir para hacer lo que se llama composición digital. Esto es poder combinar varios archivos diferentes en una sola composición. Y también podemos hacer algunos efectos de video. Entonces, lo primero que nos pregunta es cómo vamos a trabajar. Como este es un programa para televisión y para cine, las medidas que tiene preestablecidas son ajustes específicos para los diferentes tipos de medidas que hay para televisión en el medio profesional. Entonces, las medidas más comunes que tenemos es el NTSC, que es el sistema que se utilizaba para ver la televisión convencional, la televisión normal, que es el que se usa en América del Norte, casi toda América del Norte. El sistema PAL, que está aquí, que es el que se usa en Europa, o se usaba en Europa y en Brasil, que era el sistema de transmisión analógica antiguo junto con el NTSC. Y abajo vamos a tener medidas profesionales de televisión de alta definición o de video digital profesional. Aquí abajo vamos a tener otras medidas diferentes, que son las 4K o 2K, los Cineon, que son para cine, y son medidas ya muy grandes. Por ejemplo, si yo aplico NTSC D1, le doy un clic, la medida del TSC D1 es 720 x 486 píxeles, que es como vimos la tele durante mucho tiempo. Y nosotros la vamos a utilizar mucho para los ejercicios porque no es tan pesada. Tenemos el sistema PAL D1 video digital, que es 720 x 576 píxeles, muy similar al anterior. Este es el europeo y la variación más fuerte que tienen es en los cuadros, que lo vamos a ver en unos momentos. Y tenemos el sistema que se utiliza ahorita, que es el sistema profesional, digamos así, de televisión, que es el que se usa en todos lados, que es la televisión en alta definición, que se llama HDTV. La tenemos aquí, por ejemplo, que mide 1920 x 1080 píxeles. Hay una variación muy fuerte a todo esto, que son los cuadros, la velocidad de los fotogramas, que se llama. El sistema NTSC D1 funciona a 29.97 cuadros por segundo, que se cierra a 30 cuadros, se dice comúnmente, y esto es por el sistema electrónico que utilizaba. El sistema PAL, que era el europeo, se movía con 25 cuadros por segundo. Y cuando se genera el sistema HDTV, que era un sistema que iba a unificar, digamos, los otros dos,
se estructura a 24 cuadros por segundo, igual que el cine, que es esta medida. Pero como todavía se usaban los sistemas analógicos, entonces se determinó hacer un formato de televisión de alta definición que pudiera funcionar a 25 cuadros por segundo y otro que pudiera funcionar a 29.97. Nosotros, cuando trabajemos, vamos a trabajar en HDTV a 24 cuadros por segundo. Y aquí depende cómo se los pidan ustedes en el medio profesional, ya que pueden tener un cliente que se los pida a 30 cuadros por segundo, ¿no? Dependiendo cómo lo vayan a utilizar. Nosotros vamos a utilizar, si usamos el HDTV, a 24 cuadros por segundo. Para este ejercicio vamos a utilizar el sistema NTSC de 1 a 720 por 486 píxeles para que la máquina funcione más rápido. Es un poquito menos pesado que el anterior y vamos a trabajar a 29.97 cuadros por segundo, que para este ejercicio no nos va a perjudicar. Y la duración, vamos a tener aquí lo que se llama resolución, la vamos a manejar completa. Y hay que tener mucho cuidado porque en After Effects nosotros podemos trabajar una resolución menor, a la mitad, a un tercio y a un cuarto. Esto nos va a ayudar cuando nosotros podamos, más bien cuando nosotros queramos visualizar bien las animaciones, cuando pongamos un play, porque el After Effects depende de un sistema que tenga mucha memoria RAM. Es un programa que consume muchísima memoria de este tipo. Entonces, si nosotros tenemos una máquina con 4 GB de memoria RAM, vamos a tener serios problemas para visualizar. After Effects es un programa en donde uno necesita la mayor cantidad de memoria RAM posible y de preferencia una tarjeta de video especializada para poder manejarlo. Entonces, en este caso, si ponemos completa, vamos a ver muy bien la imagen, pero va a funcionar un poquito más lento o no nos va a permitir visualizar perfectamente bien cuando corre la animación. Generalmente en esta etapa se pone completa la resolución, porque si nos equivocamos, desde aquí ponemos un tercio, se nos olvida. Cuando pongamos los parámetros de render, podemos cometer el error de renderear a una baja calidad. Entonces, por el momento le vamos a poner completo. Esto se puede variar ya en el sistema, lo podemos cambiar. El código de tiempo. El código de tiempo es muy importante cuando nosotros trabajamos porque nos va a permitir ver qué segmento queremos nosotros editar. Por ejemplo, si tenemos material de archivo que vamos a utilizar y nosotros mismos ubicarnos. El código de tiempo lo inventó la NASA a principios de la década de los 70 del siglo XX, 1969-1970. Lo inventaron para que ellos pudieran en las cintas analógicas que tenían marcar dónde estaban los elementos que necesitaban. Esto fue evolucionando, se le pusieron, digamos, más secciones y quedó ahorita en lo que sigue. Este primer cero que tenemos es para las horas, estos otros dos ceros es para los segundos. Este es horas, minutos, segundos y lo que se llaman cuadros. Repito, horas, minutos, segundos y cuadros. Los cuadros, los frames en inglés, son los que marcamos aquí. 29.97 cuadros por segundo, que podríamos cerrarlo a 30. Quiere decir que si nosotros llegamos al límite de los cuadros, automáticamente vamos a tener un segundo. No podemos tener 35 cuadros o 40 cuadros. Tendríamos un segundo con 5 cuadros o un segundo con 10 cuadros, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Y la duración aquí está marcada. Esta composición dura 52 minutos, 29 segundos y 8 cuadros, que para nosotros va a ser muchísimo. Vamos a hacer una composición de 10 segundos. Ya que tengamos los parámetros con los cuales vamos a trabajar, vamos a poner aceptar. Entonces vamos a tener esto en la pantalla. After Effects es un programa que se mueve con ventanas, igual que todas las suites de Adobe. Entonces vamos a tener esta ventana que está del lado izquierdo, que es donde nosotros vamos a visualizar todos los elementos que tengamos para animar. Vamos a tener esta ventana en el centro, que es donde vamos a ver, digamos, lo que tenemos aquí. Cuando nosotros lo bajemos a nuestro timeline, aquí lo vamos a visualizar ya en imágenes. Y en la parte de abajo vamos a tener esta ventana más grande que se llama timeline o línea de tiempo, que en sí es donde vamos a animar.
Estas ventanas que tenemos aquí son flotantes, nosotros las podemos cambiar, las podemos cerrar y las podemos volver a abrir cuando nosotros queramos. Todos los programas de Adobe que funcionan con ventanas tienen un menú en la parte superior que dice ventana, donde nos va a indicar cuáles tenemos abiertas con las palomitas y cuáles tenemos cerradas. Al momento que nosotros seleccionamos cualquiera de ellas, se palomea y aparece en la pantalla. Y la podemos quitar y podemos ver en este momento cuáles tenemos activas y cuáles no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar material de archivo para poder trabajar, ¿sí? Entonces vamos a utilizar algunas imágenes que tengo ya aquí. Entonces voy a darles archivo. Y en archivo vamos a utilizar importar. Y podemos escoger archivo o varios archivos. Lo abrimos y voy a tener un archivo de Photoshop. Este archivo de Photoshop ya está preparado, digamos así. Lo vamos a ver en un momento. Cuando yo le pongo clic, aquí me va a indicar si es secuencia de Photoshop, que esto se utiliza mucho cuando nosotros tenemos un archivo para cargar una secuencia de cuadros, que se usa mucho en animación cuando nosotros trabajamos en secuencias animadas, lo vamos a ver más adelante. Y aquí nos va a indicar o nos va a reconocer qué es. Entonces dice Photoshop, aquí dice material de archivo, dice composición, conservar tamaños de capa o composición. Nosotros ponemos material de archivos, yo escojo esto. El archivo de Photoshop que yo tengo, si viene en capas, lo va a unificar automáticamente y me lo va a cargar como una sola imagen. Si yo escojo composición, conservar tamaño de capa o composición, me va a cargar este archivo de Photoshop respetando los layers que yo hice en Photoshop, que es la mejor manera de trabajar. En este caso le vamos a poner composición, conservar tamaños de capa para que el archivo esté tal y como yo lo hice. Seleccionamos esta opción y le ponemos importar. Cuando nosotros hacemos esto, va a aparecer esta ventana donde me va a decir cómo quieres importar los archivos. Dice opciones de capa, dice fusionar estilos de capa en el material de archivo o la superior, estilo de capas editables. Si yo le pongo estilo de capas editables, quiere decir que me va a respetar cada uno de los layers de Photoshop por separado. Yo los voy a poder editar o los voy a poder juntar. Si yo le pongo fusionar estilos de capa, quiere decir que las capas que tengo en mi archivo de Photoshop las va a pegar y las voy a ver todo como un solo archivo. Depende mucho cómo quieran trabajar. En esta ocasión le vamos a poner estilo de capas editables, le vamos a poner aceptar y es lo que vamos a tener aquí. Cuando nosotros jalamos un archivo de Photoshop de esta manera, automáticamente va a crear una composición con los archivos que yo ya tengo de ese tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí, si se fijan ustedes, dice composición 1, que es la que yo hice, dice final, que es la que viene directamente, se formó con el archivo y tenemos mi archivo aquí en capas donde tengo mis layers por separado y yo los puedo jalar cuando yo quiera. Si yo le doy doble clic a composición 1, es con la que voy a trabajar. Si yo le doy doble clic a final, es la composición en donde yo voy a ubicar ya los elementos que tengo para que yo pueda hacer mi animación. En este caso muy específico, puedo trabajar aquí si es el archivo o el tamaño que yo quiero. Si yo le doy composición 1 aquí, este es su iconito, entonces está en negro y cuando yo abro mi archivo de Photoshop, aquí puedo jalar lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo le doy un clic, voy a ver aquí el elemento que tengo seleccionado. Con otro clic veo el otro layer y con otro clic veo el que falta. Entonces, por ejemplo, yo voy a jalar final aquí, le doy un clic izquierdo y lo jalo sin quitar mi dedo del clic izquierdo, o sea, presionando, lo jalo y lo suelto aquí. Entonces voy a tener, si se fijan ustedes, mi fondo, pero como es más grande la ilustración al fondo que yo tengo, no aparece completo. ¿Cómo lo voy a poder visualizar? En esta ventana que tenemos, que es donde voy a visualizar mi contenido, en esta parte, la parte inferior izquierda de esta pantalla,
voy a tener una especie de zoom en ajustar. Yo puedo poner que esté al 100%, al 50%, 33% o 25%. Si yo le pongo el 50%, estoy viendo el tamaño de mi pantalla, que es esto, ¿sí? Según las medidas que yo haya puesto. Y esto que voy a tener alrededor, este recuadro, me indica el tamaño exacto que yo tengo del fondo. Si yo le doy 33%, me alejo más, y lo que yo voy a ver es el tamaño de mi ilustración, que es este de acá. Si yo con mi mouse lo jalo, pues voy a poder moverlo y voy a poder ver el tamaño que tiene realmente. En After Effects es muy importante esto, porque After Effects no va a ajustar el tamaño de mi ilustración en Photoshop al archivo que yo tengo, lo va a dejar del mismo tamaño, y eso nos va a ayudar muchísimo para que yo pueda hacer efectos sin que se pixele tanto la imagen. Hay que recordar que cuando nosotros trabajamos en video, trabajamos con dos formatos diferentes. Uno es por vectores, que son ecuaciones, que si yo hago más grande el vector, no le va a pasar nada al borde, y por imágenes que se llaman de mapa de bits. Cuando nosotros tenemos imágenes de este tipo, que vienen de Photoshop o las ilustramos ahí, vamos a tener lo que se llama imágenes en mapa de bits. Si yo las hago más grandes, se va a reventar el píxel. Vamos a ver el efecto de dientes de sierra. Por lo tanto, lo más conveniente es hacer las imágenes más grandes para que si yo las tengo que crecer, no se reviente. En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer más pequeña esta imagen y ajustarla como yo quiera, lo cual me da más versatilidad para que yo lo pueda manejar. En unos momentos vamos a ver cómo vamos a funcionar ese nivel. Entonces acabo de jalar lo que se llama final. Tengo aquí este brillo, tengo acá, lo voy a jalar en la parte de abajo, y tengo el otro efecto que se llama plataforma. Entonces acabo de jalar todas mis ilustraciones aquí, y esto es lo que tengo. Cada una, si se fijan, mide distinto. Aquí yo puedo ver en final, digamos, la composición exacta, cómo debe de quedar. Aquí tengo la composición, y la composición ya la tengo tal y como yo la acomodé en Photoshop. Me crea automáticamente la composición, y en composición 1, no. Si se fijan ustedes, me la está dando de diferente tamaño. Aquí yo tengo la posibilidad de que la puedo ajustar como yo quiera, y puedo ver qué tamaños necesito. La otra composición funciona igual. Para cuestiones de este ejercicio, voy a demostrarles en esta composición cómo lo podemos hacer. Aquí, en cada uno de los layers que tenemos en su lado izquierdo, yo puedo darle un clic a cada uno de los layers y lo va a seleccionar. Y lo puedo ver en la pantalla. Voy a tener aquí un ojito que me indica la visibilidad del layer, y cada uno de los layers que yo tengo acá, por ejemplo voy a ir con final, que es el fondo primero, yo puedo dar un clic aquí y se va a abrir la ventana, y voy a tener un menú que se llama transformar. Si aquí también le doy un clic en la flechita, lo va a abrir hacia abajo. Aquí en transformar voy a tener los comandos, por llamarlo de alguna manera, las funciones que me van a permitir manipular esta imagen. Yo puedo manipularla en lo que se llama punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. El punto de anclaje es lo que se le llama pivote cuando nosotros vamos a animar. Y el pivote generalmente en estas imágenes que hicimos de Photoshop está en el centro, hasta que nosotros lo podamos mover. Y el pivote va a ser el centro de rotación del objeto. La posición nos va a indicar el lugar donde está, la escala, el tamaño, la rotación. Nosotros podemos rotar la imagen, puede dar varias vueltas o puede ser en determinados ángulos, y la opacidad, nosotros podemos hacer disolvencias de la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo tomo posición, le doy un clic, voy a tener estos parámetros, estos números, que cuando yo pongo mi cursor, que es una flechita, va a variar a un dedo. Si se fijan ustedes, un dedo que me va a marcar hacia dónde lo puedo mover. Esta flechita que aparece, ustedes la pueden cambiar en la parte superior, donde tenemos esta barra de herramientas.
Yo estoy utilizando esta, que es la herramienta de selección. Con la herramienta de manita pueden mover la imagen. Aquí tenemos un zoom, que es una lupa. Y tenemos otras herramientas que nosotros podemos utilizar, como la herramienta de rotación, por ejemplo. Y nosotros podemos escoger la que queramos. Vamos a usar nosotros varias, por ejemplo la de la tipografía, que es importante. Entonces, si yo lo tengo en posición, con esto yo puedo variar la posición con un clic sobre el parámetro. Aquí es el eje X y este es el eje Y. After Effects en esta modalidad está trabajando en dos dimensiones. Tenemos el eje de las X y el eje de la Y. Un eje que es horizontal y otro eje que es vertical. Vamos a ver una función más adelante con el After, donde podemos crear una composición tridimensional. Podemos manejar también el eje Z y puede darnos una impresión de volumen en el sentido de la distancia que tienen los objetos. Se ve tridimensional la composición, sin embargo, como estamos trabajando con dibujos, cuando rotamos vemos el layer totalmente plano, parece que no hay nada, está total y completamente transparente. Entonces podemos hacer este tipo de simulaciones siempre considerando que son dibujos y necesitamos planificarlo. Eso lo vamos a ver en una lección posterior, cómo podemos producir ese efecto. Ahorita nosotros podemos manipular la posición aquí. Si yo me equivoco, por ejemplo, le puedo poner control Z. Tiene varios control Z activados hasta que lleguemos al lugar que queremos. La escala. Si yo tengo aquí la escala, yo puedo hacer mi imagen más grande. Igual, poniendo mi cursor, dando clic izquierdo y sin dejar de presionar el clic izquierdo, puedo hacerlo más pequeña o puedo hacerlo más grande. Más pequeño o más grande. Si yo quito esta cadenita, entonces puedo hacerlo más pequeño o más grande de forma horizontal o vertical. Voy a darle control Z hasta que lleguen mis parámetros normales y voy a volver a poner la cadena. En rotación yo tengo dos parámetros. El primero, que es un solo 0, es para vueltas completas. Esto me sirve mucho para animar. Cuando yo animo, entonces puedo decirle que dé a un objeto 3 vueltas o 4 vueltas completas de 360 grados y con esto yo puedo medir solamente los grados. Por ejemplo, aquí está 41 grados de rotación. También acepta números negativos After Effects. Voy a poner 0, Enter. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo girar hacia un lado en positivo y hacia el otro lado en negativo. Puedo poner menos 40, por ejemplo. Y en opacidad, si yo tomo mi opacidad, la voy haciendo transparente hasta que no veo nada. Esto es muy útil para hacer lo que se llama fade in y fade out. Fade in es que aparece la imagen de negros y fade out es que la imagen desaparece y se va a negros. La voy a dejar por el momento en 100. Entonces, si yo quiero variarlo en la escala, tomo la escala de mi cuadro, lo hago más pequeño, lo cierro, puedo tomar brillos, por ejemplo, en transformar, lo abro, puedo variar la escala, en este caso es el círculo, a como yo quiera, puedo poner posición y puedo variar su posición más abajo o más arriba, dependiendo como yo lo quiera poner. ¿Sí? Tengo mis dos layers acá y puedo escoger esto que dice plataforma, bajarla, ponerla aquí, abrir su layer y en escala moverlo para que tenga el tamaño que yo quiera. Y en posición puedo variar su posición. Por ejemplo, puede estar aquí. Entonces, con estos parámetros yo puedo trabajar. Ahora, aquí es tan fácil. ¿Cómo me muevo en los layers? Aquí, si yo doy clic, por ejemplo, en esta layer que se llama brillos, doy clic izquierdo sostenido y lo bajo, voy a ver una línea que me va a indicar en dónde va a estar. Aquí, por ejemplo, la puse hasta el final. After Effects tiene la lógica de layers del Photoshop. El layer inferior, el que está hasta abajo, no se va a ver porque el que está hasta arriba lo va a tapar. Entonces, por ejemplo, los brillos no se ven porque están atrás
el layer de fondo. Entonces yo le doy clic izquierdo sostenido y lo voy a poner arriba. Entonces lo puedo ver. Esto es muy importante considerarlo para que tengamos los layers en orden. Si yo le doy en este caso, le doy en mi composición 1, si yo me voy a la composición final, voy a tener este tamaño, que es una composición creada ya con el tamaño del archivo de Photoshop. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo en la composición 1, que es la 720 x 486, que es más para televisión, entonces en este tamaño que tengo de Photoshop me va a faltar imagen, así que voy a tener que modificar, por llamarlo de alguna manera, mis parámetros. Voy a poner un 50% para que se vea un poco más de zoom. Si yo pongo el 100%, voy a ver sin imagen, prácticamente ocupando toda la pantalla. Como estos son layers, yo puedo tomar el layer de arriba, por ejemplo, y siempre que yo ponga mi cursor en el borde de una de las ventanas, va a aparecer este cursor de dos flechitas que yo puedo modificar hacia arriba o hacia abajo para darle más extensión a esa ventana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita le puedo hacer mucho más grande y veo totalmente el tamaño. Entonces, esto es lo que tengo en mi composición de 720 x 486. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llenar mi imagen, aquí, yo puedo agarrar el fondo, irme a escala, y puedo crecer el fondo completo, así, o voy a poner control Z, quitar la cadena y crecerlo así, dependiendo como yo lo quiera. En este caso lo voy a dejar así, lo voy a modificar de esta manera para mi composición. Tengo este ojo, que en mi caso, composición, puedo moverlo, voy a poner control Z, hacerlo más grande, puedo moverlo hacia arriba o hacia abajo. En la parte inferior de la ventana, donde yo puedo visualizar, aquí tengo junto a, digamos, el zoom manual, donde tengo el zoom normal o la proporción con la cual estoy viendo, este icono, que es lo que se llama cuadrícula o guía. Cuando yo lo abro, tengo varias opciones. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner márgenes. El primero dice márgenes seguros para título o acción, que si yo lo presiono me van a dar estos dos marcos que tengo aquí. En televisión profesional generalmente se trabaja con estos dos recuadros que se llamaba antes cuadros de seguridad, en inglés safety. Este de afuera se llama safety de área. Quiere decir que todo lo que ustedes tengan, que estén manejando de imagen, importante, tiene que quedar adentro de este recuadro. Lo de afuera puede perderse según la televisión o la pantalla donde ustedes lo vean. Esto era muy común en las pantallas antiguas, las televisiones antiguas, donde se comía imagen. Y ahorita es importante considerar que todo lo importante tiene que estar aquí adentro. Y este otro es para títulos. Los títulos, las tipografías y demás tienen que ir a fuerza adentro de este recuadro para asegurarse que tengan una lectura. Habrán visto ustedes cortinillas o algunos programas donde la tipografía no se ve, está muy abajo, parece que se la come el borde. Y eso es porque no respetaron los títulos de seguridad, las áreas de seguridad, perdón. Entonces lo pusieron hasta abajo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para que esta área se respete. Lo pueden poner aquí o quitarlo. Entonces, si se fijan, yo tengo mis áreas de seguridad muy establecidas. Esta es una de las retículas. La otra tenemos la cuadrícula proporcional. Ustedes pueden ver si están en el centro o no y tener todavía un seguimiento más fuerte de dónde están sus elementos. Y lo pueden quitar cuando ustedes quieran. ¿Sí? Depende cómo lo quieran tener. Tenemos las reglas que salen de aquí como en Photoshop. Nosotros los podemos utilizar. Y tenemos una cuadrícula que es todavía más precisa para que ustedes puedan trabajar con gráficos y ver dónde están moviendo los elementos.
y pueden combinar varias. Entonces en este caso voy a quitar las cuadrículas, las vías, y me voy a quedar con los márgenes seguros para título de elección. Y para esta lección lo que hemos aprendido el día de hoy es cómo abrir After Effects, cómo poder poner nuestros parámetros de composición y en este caso cómo importar una imagen que viene de Photoshop y estos parámetros en la parte inferior de cada uno de los layers donde nosotros podemos modificar lo que sería el tamaño, la posición, la escala, la rotación y la opacidad de los elementos.